En el silencio de una vieja casa familiar, donde los ecos del pasado aún resuenan entre las paredes, se desatan historias emocionantes que desafían las expectativas y tocan las fibras más profundas del corazón. ¿Alguna vez te has preguntado qué secretos guarda tu propio hogar? En esta narrativa exploramos los relatos inspiradores de Elena, una mujer que, al enfrentar la pérdida de su padre, descubre dramas familiares ocultos y la lucha por la superación de adversidades que amenazan con romper los lazos que una vez los unieron. A través de cintas cassette olvidadas, surge una búsqueda de amor incondicional y perdón que promete transformar vidas y ofrecer lecciones de humanidad que resuenan más allá de las sombras del pasado. Prepárate para un viaje de reconciliación y redención que te hará cuestionar la verdadera esencia de la justicia y moralidad en el seno familiar. Era un día gris, pero dentro de la vieja casa familiar, el aire parecía aún más pesado. Allí, entre muebles polvorientos y paredes que guardaban relatos inspiradores y dramas familiares, Elena, una mujer latina de 35 años, se encontró de pie en el umbral de su pasado. Recordaba su época como maestra de primaria, aquella etapa en que buscaba superación de adversidades e intentaba transmitir amor incondicional a sus alumnos. Ahora, sin embargo, la atmósfera exigía reflexiones de vida más profundas. Cada rincón contenía historias emocionantes, cicatrices que emergían al remover antiguas cajas y fotografías amarillentas. Su madre, Sofía, se desplazaba por la sala sin decir mucho, mostrando una amargura silenciosa. Elena percibía las tensiones latentes, aquellos dilemas humanos que, con el tiempo, se habían vuelto más densos. Mientras acomodaba muebles, ella pensaba en lo que significaba el regreso a esas raíces tan complejas. En un depósito olvidado, Elena halló una caja lacrada, llena de cintas cassette pertenecientes a su padre, Raimundo, quien había partido de este mundo hacía poco. La madre, al ver ese hallazgo, enmudeció, reflejando conflictos familiares profundamente arraigados. Era el inicio de una serie de acciones altruistas, o tal vez decisiones dolorosas, porque entender el pasado significaba enfrentar narrativas tocantes. Allí se mascullaba la esperanza y fe en que, de alguna forma, esas grabaciones les brindarían lecciones de humanidad. Mientras Elena sopesaba abrir esa caja, pensaba en la transformación emocional que estaba por venir. ¿Serían esas cintas portadoras de perdón y redención o simplemente más grietas en la reconciliación familiar? La justicia y moralidad, la pobreza y solidaridad emocional latían en cada rincón. Sin duda, la familia había vivido bajo una nube oscura. Ahora, Elena se debatía entre respetar el silencio o atreverse a escuchar esas narrativas de superación, esos relatos de drama y emoción que amenazaban con cambiarlo todo. Y mientras lo hacía, sentía que aún quedaban hilos invisibles que la impulsaban a seguir adelante, sin cerrar todavía este capítulo. Elena se detuvo antes de abrir la caja, respirando lentamente, sabiendo que cada cinta podía encerrar historias reales impactantes, esos relatos inspiradores que a veces reconfiguran la percepción del mundo. La casa, con sus rincones oscuros, era escenario de dramas familiares que exigían superación de adversidades. El recuerdo de su padre, Raimundo, impregnaba el ambiente, mezclando amor incondicional y desesperanza silenciosa. El corazón de Elena latía fuerte mientras pensaba en todas esas lecciones de vida aún por descubrir. Había un deseo genuino de transformación emocional, de reconocer que, tras aquellas paredes, habitaban innumerables dilemas humanos sin resolver. Al observar el polvo danzar en el aire, Elena evocó escenas de su niñez, momentos en que su padre, distante y reservado, se ausentaba dejando un sabor agridulce. Aquellos silencios de ayer emergían ahora como narrativas de superación que quizá, al ser escuchadas, darían paso a la reconciliación familiar.
Sofía, su madre, parecía un muro infranqueable, cargando consigo reflexiones de vida que rehusaba compartir. Entre el rencor y la nostalgia, la familia había caminado por senderos de pobreza y solidaridad emocional, sosteniéndose con esperanza y fe. Con la mirada fija en la caja, Elena sentía que abrirla significaba adentrarse en un universo de acciones altruistas y perdón y redención. Era la promesa de desvelar secretos atrapados en el tiempo, tal vez descubriendo la justicia y moralidad ausentes en el pasado. Cada cinta contenía potenciales narrativas tocantes, drama y emoción a flor de piel. La voz de Raimundo, encendida en un magnetismo retrospectivo, podría revelarle por qué se apartó, dejando huecos emocionales imposibles de ignorar. A pesar del temor, Elena entendía que sumergirse en esas grabaciones era una forma de honrar la memoria y confrontar conflictos familiares largamente postergados. Por más que Sofía se resistiera, las cintas eran un puente hacia la comprensión, una señal de reconciliación familiar que pedía ser explorada. Así, sin concluir nada aún, Elena sostenía la caja, lista para emprender un viaje a través de historias emocionantes que con cada palabra sembrarían semillas de esperanza. Sabía que, aunque la verdad doliera, era la única manera de calmar esa sed de respuestas. Mientras Elena acariciaba el borde de la caja, un cúmulo de emociones palpitaba en su pecho. En aquel silencio tenso, recordaba las historias reales impactantes que escuchó en su profesión docente, relatos inspiradores de niños que vencían sus miedos con superación de adversidades. Ahora, ella era la alumna de su propio pasado, y esa lección de humanidad contenida en las cintas podría cambiar su perspectiva. Cada uno de esos dramas familiares parecía un eco de la vida misma, reflejando amor incondicional e inconfesables secretos. La atmósfera invitaba a reflexiones de vida profundas, una danza de dilemas humanos que pedían su atención. La transformación emocional que podía surgir de aquellas grabaciones no era un simple capricho, sino una necesidad latente. Elena vislumbraba acciones altruistas que su padre tal vez intentó, sin poder expresarlas. Entre justicia y moralidad, las cintas prometían un intento de reconciliación familiar, como un puente entre la pobreza y solidaridad del ayer y el entendimiento del presente. Pese al temor, había un matiz de esperanza y fe en el aire. Como si el tiempo conteniera perdón y redención, esas narrativas tocantes revivirían escenas sencillas, llenas de drama y emoción. Mientras Sofía se mantenía al margen, luchando con su propio rencor, Elena intuía que las historias emocionantes guardadas en esas cintas podrían quebrar muros y sanar heridas. Se trataba de abrir el cofre del pasado, sumergiéndose en narrativas de superación capaces de iluminar rincones oscuros del corazón. Sin concluir, sin cerrar aún el círculo, Elena tomó aire. La reconciliación familiar no era una promesa garantizada, pero existía la posibilidad. Y al final, al descifrar esas cintas, tal vez surgiría la claridad necesaria para entender qué fue lo que impulsó la separación. Las cintas no solo hablaban de un padre ausente, también eran lecciones de vida escritas entre líneas, drama y emoción en estado puro. Antes de pasar a la siguiente etapa, Elena sintió que el pasado la llamaba con voz suave, esperando a ser escuchado. Un suave crujido acompañó el gesto de Elena al empujar la vieja puerta del cuarto que había servido como rincón de almacenamiento familiar. Allí, en medio de cajas de cartón y muebles descuadrados, encontró un viejo reproductor de cassette. La escena no podía ser más simbólica. Historias emocionales, dramas familiares y relatos inspiradores aguardaban su atención, anhelando superación de adversidades y amor incondicional. Mientras ella sostenía el reproductor, su respiración se entrecortaba, anticipando reflexiones de vida que pronto estremecerían su corazón. Sin demora, se animó a colocar la primera cinta y de pronto
La voz de su padre, Raimundo, emergió con un timbre quebradizo, cargado de dilemas humanos que parecían suspirar entre cada palabra. Era como si el pasado hubiese decidido hablar en ese mismo instante, arrojando acciones altruistas al vacío, pidiendo que la justicia y moralidad se posaran sobre años de silencio. Mientras la cinta avanzaba, Elena sentía las narrativas tocantes latir más fuerte, mezclando pobreza y solidaridad con la esencia íntima de aquellos recuerdos. La voz de Raimundo pedía perdón y redención, confesando errores que, en su momento, parecieron insalvables. Cada frase era un filo cortante, un eco de narrativas de superación que, al escucharse ahora, resultaban desgarradoras. Elena notaba que la reconciliación familiar estaba en juego, atrapada en este remolino de drama y emoción que provenía de un tiempo que ya no volvería. Entre historias conmoventes e historias reales impactantes, la mente de Elena buscaba darle sentido a todo. Y ahí estaba el dilema: ¿seguir escuchando o detenerse? La curiosidad era un imán, atraída por las lecciones de vida que las cintas prometían revelar. Cada palabra hacía temblar las barreras levantadas por años de distanciamiento, y la transformación emocional palpitaba con más fuerza. Sin concluir nada todavía, Elena entendía que encender otra cinta sería enfrentarse a la verdad. Pero, ¿qué pasaría si las siguientes grabaciones traían revelaciones aún más profundas, más dolorosas? Esa pregunta quedaba suspendida, preparando el terreno para lo que vendría después. Mientras la voz de Raimundo se deslizaba por la cinta, Elena sentía una oleada de historias emocionantes recorriendo su piel. Aquellas palabras, cargadas de relatos inspiradores, agitaban dramas familiares y removían superación de adversidades que habían permanecido dormidas. Era como presenciar un amor incondicional en diferido, recuperando reflexiones de vida que se habían evaporado con el paso de los años. Cada segundo, la cinta exponía dilemas humanos ocultos, impulsando acciones altruistas y demandando justicia y moralidad. En ese cuarto de almacenaje, el tiempo parecía suspendido. La voz frágil de Raimundo y las narrativas tocantes emergían con fuerza, avivando la pobreza y solidaridad del pasado familiar. El sonido entrecortado del cassette enmarcaba el perdón y redención implícitos en esas frases, calentando el frío ambiente con drama y emoción intensos. Elena percibía cómo la reconciliación familiar se tejía lentamente entre cada palabra, mientras su corazón se llenaba de esperanza y fe. La segunda cinta todavía no había comenzado, pero la primera ya provocaba una transformación emocional imparable. Era una especie de lección de humanidad, una llamada a recordar que, detrás de los rencores, existían narrativas de superación, historias conmoventes y reales, impactantes como un susurro de alivio, se mezclaban con las lecciones de vida que Raimundo buscaba compartir. Elena, parada allí, sostenía el reproductor con manos temblorosas, ansiosa y asustada a la vez. Cada instante alimentaba un hilo invisible que conectaba la voz del pasado con las emociones del presente. En medio del polvo y el olor a antigüedad, Elena sentía que algo se removía en su interior. Drama y emoción se entrelazaban sin tregua, y las historias emocionantes brotaban como semillas de reconciliación. Sin concluir todavía, era obvio que escuchar la siguiente cinta implicaría enfrentarse a una versión de su padre que desconocía. Un aviso, un susurro, le recordaba que aún quedaban más secretos por develar. Elena, con el corazón latiendo a mil, se preparó para reproducir la siguiente cinta. Sentía que su mente navegaba entre historias conmoventes y relatos inspiradores que buscaban brotar desde el pasado. La voz de Raimundo, aunque debilitada, desprendía una fuerza contundente, iluminando dramas familiares y mostrando que incluso ante la superación de adversidades, había amor incondicional por descubrir. La curiosidad de Elena chocaba con la cautela,
mientras la tensión y las reflexiones de vida se alzaban como un telón de fondo. Al apretar el botón del reproductor, el sonido inicial de la segunda grabación pareció traer ecos de dilemas humanos más profundos. Era como si cada palabra contuviera acciones altruistas, una justicia y moralidad antes ignoradas. Las narrativas tocantes estaban ahí, latiendo, combinando pobreza y solidaridad con un perdón y redención que pedía su momento. Elena notaba que el drama y la emoción se intensificaban, llamando a la reconciliación familiar con un susurro insistente. La transformación emocional continuaba cobrando sentido. Elena sentía cómo las historias emocionantes emergían con mayor nitidez, recordándole las lecciones de vida que el pasado intentaba transmitir. Este acto de escuchar no era mera curiosidad, sino la búsqueda activa de narrativas de superación que pudieran darle una nueva perspectiva. Cada cinta era una ventana abierta hacia el entendimiento, derribando muros invisibles y generando un punto de inflexión en su existencia. Consciente de que no había llegado el momento de cerrar esta etapa, Elena dejaba que el ambiente se impregnara de drama y emoción. La voz de su padre seguía girando en el carrete magnético, entrecortada, sincera y vulnerable. Las historias reales impactantes se mezclaban con la esperanza y fe de que, a través de estas cintas, algún día se disiparían las sombras. Sin concluir aún y con el corazón en vilo, Elena se preparaba para sumergirse más a fondo en las fibras de la verdad que el pasado le devolvía. Con el sonido de la última cinta aún resonando en su cabeza, Elena avanzó hacia una habitación que solía ser su refugio de infancia. Ahí, las paredes parecían guardar historias emocionantes, relatos inspiradores que nunca habían visto la luz. Los dramas familiares se agolpaban en su memoria, recordándole que la superación de adversidades no era solo teoría, sino vida vivida. En ese espacio, cada objeto parecía susurrar amor incondicional, como si las reflexiones de vida hubieran quedado impregnadas en la madera y la tela. Elena presionó el botón de play en la segunda cinta, mientras su respiración se hacía más lenta, más consciente. La voz de Raimundo quebraba el silencio, abordando dilemas humanos que, por años, habían permanecido sin respuesta. Entre sus palabras emergían acciones altruistas, demandas de justicia y moralidad que parecían imposibles de satisfacer en su momento. Ahora, las narrativas tocantes cobraban vida, entre pobreza y solidaridad, regalándole perdón y redención en forma de sonidos entrecortados. Cada frase provenía del pasado con fuerza renovada, creando una atmósfera cargada de drama y emoción. Era como si la reconciliación familiar bailara en el aire, invitando a Elena a dejarse llevar por la esperanza y fe que impregnaba el ambiente. La transformación emocional avanzaba como una ola poderosa, arrastrando lizones de humanidad y lecciones de vida que no podían ser ignoradas. En la voz de Raimundo, Elena distinguía ahora una intención honesta, un anhelo de narrativas de superación. Escuchando con atención, notaba cómo aquellas historias reales impactantes se enlazaban con historias conmoventes, pintando un cuadro más complejo de lo que había imaginado. Esa madeja de drama y emoción exigía paciencia, sensibilidad y la promesa de no concluir nada todavía. Mientras la cinta reproducía un tono más suave, Elena comprendía que aún había mucho por descubrir. Sin cerrar el capítulo, percibía que nuevas revelaciones estaban a punto de brotar, como un riachuelo cristalino fluyendo entre recuerdos. Mientras la cinta seguía su curso, Elena escuchaba a Raimundo relatar viejas disputas con Sofía. La tensión se filtraba en las palabras, entre historias emocionantes y relatos inspiradores, donde los dramas familiares intensificaban la superación de adversidades. Era un mosaico de amor incondicional, desquebrajado por el tiempo, impregnando el aire con reflexiones de vida y dolor.
Elena sentía cómo los dilemas humanos tejían un tapiz complejo, donde cada hilo representaba acciones altruistas pendientes de ser reconocidas. La voz de su padre mencionaba la dificultad de expresarse en su juventud, de lidiar con la presión económica y la falta de comunicación. Aquello elevaba la necesidad de justicia y moralidad, haciendo que las narrativas tocantes emergieran con fuerza. La pobreza y solidaridad que se había vivido en aquel hogar ahora se entretejían con perdón y redención. Al oírlo, Elena descubría que el drama y la emoción, la reconciliación familiar y las lecciones de humanidad se sostenían en un delicado equilibrio. Esa segunda cinta abría puertas a la transformación emocional. En un vaivén de historias emocionantes, Elena comprendía que las narrativas de superación no eran meras fantasías, sino piezas de un rompecabezas inacabado. Las historias conmoventes surgían de lo real, recordándole que las lecciones de vida se construyen con paciencia y humildad. A cada palabra, la figura de Raimundo se alejaba de la imagen distante del pasado, revelando trazos de humanidad antes invisibles. Pero no todo era ternura. La grabación traía también el eco de discusiones intensas, momentos rotos que ahora pedían ser entendidos. Sin concluir todavía, Elena se daba cuenta de que su madre, Sofía, llevaba años resguardando un rencor silencioso. El drama y la emoción se volvían cada vez más potentes, y la tensión en el ambiente era palpable. Elena notaba que aún había que escuchar más, adentrarse con mayor profundidad en esas confesiones grabadas que amenazaban con cambiar la forma en que recordaba a sus padres. La voz de Raimundo, entrecortada y frágil, avanzaba hacia un punto más íntimo de su relato. Elena sentía que cada palabra era una herramienta afilada que abría heridas antiguas, exponiendo historias emocionantes y relatos inspiradores que antes parecían ocultos tras un velo de silencio. Entre dramas familiares y superación de adversidades, el ambiente parecía cargarse de electricidad, encendiendo una chispa de amor incondicional que llevaba demasiado tiempo a oscuras. Las reflexiones de vida que emergían rompían barreras, enfrentando a Elena con dilemas humanos que exigían respuestas complejas. A medida que la cinta seguía su curso, las acciones altruistas que Raimundo describía se mezclaban con atisbos de justicia y moralidad. Las narrativas tocantes no eran simples recuerdos, sino ecos de pobreza y solidaridad que alguna vez definieron el rumbo de la familia. Entre susurros y pausas, la grabación pedía perdón y redención, haciendo que el drama y la emoción se fundieran en una sinfonía inquietante. Elena percibía que la reconciliación familiar ya no era un sueño, sino una posibilidad lejana, pero real. La transformación emocional la golpeaba sin piedad, como una ola de esperanza y fe que la empujaba hacia adelante. Las lecciones de humanidad que su padre dejaba en cada palabra superaban las narrativas de superación, pintando con detalle historias conmoventes y reales, impactantes por su crudeza. Elena sentía que su visión del pasado cambiaba, dándole a su padre una dimensión más humana, más cercana, más verdadera. Sin concluir todavía, Elena sentía que las confesiones de Raimundo eran el preludio de un entendimiento mayor. El drama y la emoción seguían presentes, pero ahora danzaban con una honestidad que desarmaba cualquier resistencia. Mientras la cinta se desvanecía con un suave clic, Elena sabía que aún había más por escuchar, más verdades que enfrentar. Ese instante no cerraba la puerta, tan solo la dejaba entreabierta, invitando a descubrir lo que el pasado tenía aún por revelar. Al día siguiente, Elena tomó la determinación de buscar a Mateo, su hermano, un hombre de unos 40 años, de carácter pragmático y distante. Su viaje a la ciudad vecina la envolvía en historias emocionantes y relatos inspiradores que se mezclaban con dramas familiares añejos. Mientras conducía, pensaba en la superación de adversidades que había presenciado en su infancia, impregnada de amor incondicional
y reflexiones de vida arraigadas. Sin embargo, el clima interno se tornaba turbulento, dilemas humanos entre la culpa y la comprensión. Las acciones altruistas que imaginaba en Raimundo chocaban con la frialdad de Mateo. Justicia y moralidad eran ahora ideas flotando en el aire. Al llegar, Mateo la recibió con un gesto seco, apenas inclinando la cabeza. La tensión en el ambiente era palpable, como un murmullo en sordina. Elena intentaba encender las narrativas tocantes, forjando puentes de pobreza y solidaridad emocional. Pero el hermano, distante, parecía un muro impenetrable. Aún así, ella no iba a rendirse. Percibía en su interior la semilla del perdón y redención, mezclada con drama y emoción que, de soltarse, podrían alcanzar la tan ansiada reconciliación familiar. Mientras hablaban, Mateo apenas pronunciaba monosílabos. Sin embargo, la transformación emocional en Elena era evidente. Al recordar las lecciones de humanidad heredadas de las cintas de su padre, sentía que las historias emocionantes que guardaba en su mente formaban parte de una narrativa más grande. Ella comprendía que detrás de cada gesto huraño de su hermano existían narrativas de superación escondidas. Quería creer que la esperanza y fe no eran ilusiones, sino un motor auténtico que podría encender la chispa del entendimiento. Sin concluir todavía, Elena tanteaba el terreno, intentando encontrar las palabras adecuadas. El drama y la emoción se entrelazaban en su voz, desplegando historias conmoventes en la atmósfera, preparando el espacio para las próximas revelaciones. Al final, sin decirlo directamente, los dos sabían que había más por descubrir, más por escuchar. Y así, esa tensión inicial se convertía en una especie de antesala, un umbral que los empujaría a nuevas verdades, a nuevas cintas y a más pedazos del rompecabezas familiar. Elena se sentó frente a Mateo, colocando sobre la mesa las cintas que traía consigo. En aquel espacio silencioso, la atmósfera se cargaba de historias emocionantes y relatos inspiradores, recordándole los dramas familiares que habían definido su vida. Entre la superación de adversidades y el amor incondicional que buscaba florecer, notaba las reflexiones de vida abrirse paso con esfuerzo. ¿Podría su hermano, pragmático y distante, acceder a los dilemas humanos que se agitaban en esas grabaciones? Ambos sabían que las acciones altruistas de su padre eran parte de una justicia y moralidad todavía no resueltas. Mateo mantuvo la mirada fija en las cintas, sin pronunciar palabra. Elena respiró hondo, sintiendo cómo las narrativas tocantes flotaban a su alrededor. Eran ecos de pobreza y solidaridad, de perdón y redención, de drama y emoción que insistían en romper el hielo. La reconciliación familiar parecía un objetivo lejano, pero la transformación emocional latía bajo la superficie, llamando a la esperanza y fe que seguían ahí, latentes, aguardando su momento. Elena, con voz suave, intentó compartir las lecciones de humanidad que había percibido al escuchar la primera cinta. Explicó que las narrativas de superación allí contenidas no eran un cuento inventado, sino parte de su propia historia. Mateos, aunque reacio, comenzó a parpadear con más frecuencia, como si esas historias conmoventes y reales impactantes comenzaran a filtrarse por las grietas de su coraza. Las lecciones de vida, sutiles y firmes, tal vez podrían encontrar un resquicio en su corazón. Sin concluir todavía, Elena no se atrevía a preguntar si su hermano quería escuchar la segunda cinta. El drama y la emoción de aquel momento residían en esa tensión no verbalizada. Ambos lo sabían. Girar la perilla del reproductor sería adentrarse en un territorio incierto, en ese espacio donde las historias emocionantes se unían con la necesidad de comprender. Aún no era tiempo de cerrar nada, solo de dejar que la tensión se convirtiera en un puente hacia el siguiente paso. Elena observaba a Mateo con una mezcla de esperanza y ansiedad. Sabía que las historias emocionantes que traía
podían ser la llave para desbloquear años de silencio y resentimiento. Las cintas representaban relatos inspiradores que quizás ayudaran a su hermano a enfrentar los dramas familiares que los habían marcado. Con cada palabra que pronunciaba, ella sentía la superación de adversidades que los unía, mientras el amor incondicional por la familia emergía de las reflexiones de vida que las cintas contenían. Mateo, aunque inicialmente distante, comenzó a mostrar signos de apertura. Las narrativas tocantes y las historias reales impactantes resonaban en su interior, despertando emociones que había reprimido durante años. Elena percibía cómo la transformación emocional tomaba forma, mezclando esperanza y fe con dilemas humanos que ambos debían enfrentar. Las acciones altruistas de Raimundo se convertían en lecciones de humanidad que Mateo empezaba a comprender, desafiando su percepción de justicia y moralidad. La tensión en la habitación se suavizaba lentamente, reemplazada por una solidaridad inesperada. Las historias conmoventes y los dramas familiares encontraban un terreno común en el corazón de ambos hermanos, permitiendo que la reconciliación familiar se vislumbrara a lo lejos. Elena notaba cómo las lecciones de vida se entrelazaban con las narrativas de superación, creando un puente emocional que los unía más allá de los años de separación. El perdón y la redención se convertían en posibilidades reales, impulsando una nueva etapa en su relación. Sin concluir todavía, la conexión entre Elena y Mateo se fortalecía, preparando el terreno para futuras revelaciones. Las historias emocionantes y los relatos inspiradores habían comenzado a desmoronar las barreras que los mantenían alejados. Mientras ambos contemplaban las cintas, entendían que cada una contenía fragmentos de su historia familiar, esperando ser descubiertos y entendidos. La tensión no se disipaba por completo, pero la semilla de la esperanza había sido plantada, prometiendo una transformación emocional profunda en los capítulos venideros. De regreso a la casa de su infancia, Elena sintió una mezcla de nostalgia y determinación. La atmósfera estaba cargada de historias emocionantes y relatos inspiradores que parecían resonar en cada rincón. Al enfrentarse a su madre, Sofía buscaba superar los dramas familiares que los habían distanciado. Con cada palabra, Elena promovía la superación de adversidades, intentando construir un puente de amor incondicional. Las reflexiones de vida emergían en cada conversación, reflejando dilemas humanos que aún no habían sido resueltos. Sofía, reservada y amarga, solo pudo revelar que Raimundo era un hombre orgulloso. Sus palabras, aunque limitadas, cargaban una profundidad de emociones que tocaban las lecciones de humanidad que Elena buscaba. Las acciones altruistas del pasado parecían desvanecerse en el aire, dejando espacio para la esperanza y la fe en una reconciliación familiar. Elena percibía cómo las narrativas tocantes de su padre comenzaban a suavizar las tensiones, mientras la justicia y moralidad flotaban en sus pensamientos, recordándole que cada historia conmovente tenía una lección de vida que ofrecer. Al escuchar la cuarta cinta, la voz de Raimundo llenó la habitación con declaraciones de amor que Elena nunca había imaginado. Contaba historias de su infancia, momentos de superación de adversidades y recuerdos de aniversarios ausentes. Su tono emocionado pedía perdón por no haber luchado más por la familia, sembrando semillas de perdón y redención en el corazón de Elena. Las narrativas de superación resonaban profundamente, pintando un cuadro de drama y emoción que desafiaba las percepciones previas de ella sobre su padre. Las palabras de Raimundo desataron una tormenta de emociones en Elena. Las reflexiones de vida se entrelazaban con recuerdos olvidados, como cuando él le enseñó a andar en bicicleta o el aroma del café de la mañana llenando la casa. La transformación emocional era inminente, enfrentando a Elena con el dilema de permitir que la voz de su padre abalance su convicción de que él no la amaba. Sin concluir nada aún,
Las historias emocionantes y los relatos inspiradores abrían una puerta hacia una reconciliación familiar que parecía posible pero aún por alcanzar. Con el corazón aún latiendo fuerte, Elena tomó una de las cintas y la colocó en el reproductor. La voz de Raimundo llenó la habitación con una calidez inesperada, narrando recuerdos de su infancia junto a Elena y Mateo. Relataba cómo solían reír juntos, enfrentando la superación de adversidades con una sonrisa. Cada palabra estaba impregnada de amor incondicional, desafiando las narrativas de drama y emoción que habían dominado su relación. Las reflexiones de vida se entrelazaban con relatos inspiradores, pintando un cuadro de momentos olvidados pero profundamente significativos. A medida que la cinta avanzaba, Raimundo mencionaba aniversarios que no pudo celebrar, confesando su arrepentimiento por ausentarse en esos días tan especiales. Su voz, cargada de sinceridad, pedía perdón por no haber luchado más por mantener unida a la familia. Elena sintió cómo las lecciones de humanidad se asentaban en su corazón, mezclando sentimientos de perdón y redención con las emociones que había reprimido durante años. Las acciones altruistas de su padre, aunque tardías, resonaban con fuerza, ofreciendo una nueva perspectiva sobre los dramas familiares que habían enfrentado. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Elena mientras recordaba momentos olvidados. La sensación de las manos de su padre guiándola mientras aprendía a andar en bicicleta. El aroma reconfortante del café de la mañana que llenaba la casa con una sensación de hogar. Cada recuerdo evocaba una transformación emocional profunda, desafiando su convicción de que Raimundo no la amaba. Las narrativas de superación y las historias conmovedoras se entrelazaban, creando un puente entre el pasado doloroso y la posibilidad de una reconciliación familiar. La tensión en la habitación se aligeraba, reemplazada por una esperanza renovada. Sin concluir nada aún, Elena decidió dejar que las emociones fluyeran libremente, permitiendo que la voz de su padre abriera viejas heridas y sanara nuevas cicatrices. Las historias emocionantes y los relatos inspiradores de las cintas se convertían en lecciones de vida que desafiaban su entendimiento previo. La reconciliación familiar ya no parecía una quimera, sino una posibilidad tangible que emergía de las narrativas de drama y emoción. Mientras sostenía la cinta en sus manos, Elena comprendió que el perdón y la redención eran caminos posibles hacia la sanación, invitándola a seguir adelante con una nueva perspectiva. Mientras las lágrimas corrían por las mejillas de Elena, la voz de Raimundo llenaba el ambiente con una sinceridad abrumadora. Las historias emocionantes de su infancia y los relatos inspiradores de momentos compartidos le recordaban el amor incondicional que había existido entre ellos, aunque silencioso. Cada palabra de perdón y redención resonaba profundamente, desafiando los dramas familiares que habían marcado sus vidas. La transformación emocional que experimentaba Elena era palpable, sintiendo cómo las reflexiones de vida le ofrecían una nueva perspectiva sobre su padre y sobre sí misma. Sofía observaba en silencio cómo su hija se desmoronaba ante las confesiones grabadas. El peso de los conflictos familiares y la resistencia al pasado se mezclaban con las lecciones de humanidad que emanaban de cada historia tocante. Elena, abrumada por la emoción, se debatía entre mantener su convicción de que Raimundo no la amaba y la evidencia palpable de su amor tardío. Las narrativas de superación se entrelazaban con los dilemas humanos, planteando preguntas sobre la justicia y moralidad que Sofía había evitado enfrentar durante tanto tiempo. El aroma del café de la mañana se hacía presente en la habitación, evocando recuerdos de días más simples y llenos de esperanza y fe. Elena cerró los ojos, reviviendo momentos donde el amor incondicional de su padre se manifestaba de formas sutiles pero poderosas. Las narrativas tocantes y las historias conmoventes que escuchaba le daban fuerzas para enfrentar las emociones reprimidas.
La reconciliación familiar parecía ahora más alcanzable, una posibilidad que las acciones altruistas de Raimundo estaban abriendo ante ellos. Sin concluir nada aún, Elena se levantó con una nueva determinación. Las cintas habían sembrado las semillas de una reconciliación familiar que parecía florecer en medio de los dramas y emociones. Sofía, aunque temerosa, comenzaba a entender que las narrativas de superación y las lecciones de vida ofrecidas por Raimundo eran la clave para sanar las heridas del pasado. La esperanza y la fe que emanaban de cada palabra le daban a Elena la fuerza para seguir adelante, prometiéndose a sí misma y a su familia buscar la redención y la paz que tanto anhelaban. Elena, con una determinación renovada, confrontó a su madre, Sofía, exigiendo respuestas sobre por qué Raimundo nunca pudo explicarse. Las palabras salieron con fuerza, cargadas de historias emocionantes y dramas familiares que habían quedado sin resolver. Sofía, con lágrimas en los ojos, admitió que había sido ella quien no quiso que Raimundo regresara, temiendo más sufrimiento para la familia. Este momento estaba lleno de dilemas humanos, donde la superación de adversidades se mezclaba con la necesidad de perdón y redención. Las reflexiones de vida de Elena se enfrentaban a la amargura silenciosa de su madre, creando una tensión palpable en la sala. Mientras la conversación se intensificaba, Elena sacó la quinta cinta, aquella que su padre había grabado con tanto dolor. Al reproducirla, la voz frágil de Raimundo resonó en el ambiente, revelando que había intentado enviar cartas a Mateo y a ella, pero nunca recibieron respuesta. Sofía, avergonzada, confesó que había interceptado las cartas, intentando proteger así a sus hijos de más decepciones. Las narrativas tocantes de la cinta desvelaban acciones altruistas que Raimundo había realizado en secreto, mezclando justicia y moralidad en cada palabra pronunciada. Elena se encontraba atrapada entre el resentimiento hacia su madre y la comprensión de sus motivaciones. En medio de la revelación, el teléfono de Elena sonó. Era Mateo. Su voz sonaba vacía y llena de confusión, confesando que había sentido un vacío desde que escuchó una parte de la cinta que Elena le había enviado. No sabía de las intentativas de reconexión de su padre, lo que añadía otra capa de drama y emoción a la historia. Las historias reales impactantes que se desvelaban eran como piezas de un rompecabezas que finalmente comenzaban a encajar, ofreciendo una narrativa de superación y esperanza. Elena, sintiendo una mezcla de alivio y dolor, comprendió que estas revelaciones profundas no solo cambiaban su percepción del pasado, sino también la dinámica familiar presente. La tensión entre madre e hija alcanzaba un punto álgido, pero también comenzaba a abrirse un espacio para la comprensión mutua. Las historias conmoventes y los relatos inspiradores de Raimundo se entrelazaban con las acciones altruistas que había llevado a cabo, mostrando un hombre complejo y vulnerable. Elena se encontraba en un dilema emocional, debatiéndose entre el deseo de confrontar a su madre y la necesidad de entender sus razones. La reconciliación familiar parecía a la vez inalcanzable y posible, una dualidad que reflejaba los conflictos familiares profundos que estaban emergiendo. Sin concluir nada aún, las revelaciones prometían una transformación emocional que cambiaría la dinámica de la familia para siempre. Mientras las lágrimas aún se secaban en los ojos de Sofía, Elena sintió una mezcla de alivio y confusión. Las historias emocionantes que escuchaba en las cintas se entrelazaban con los relatos inspiradores de su propia vida, revelando dramas familiares que habían permanecido ocultos durante años. La superación de adversidades ahora parecía una posibilidad tangible, impulsada por el amor incondicional que Raimundo intentaba expresar desde el más allá. Las reflexiones de vida de Elena se profundizaban, enfrentándose a dilemas humanos que nunca antes había comprendido completamente. Cada palabra de su madre
añadía una nueva capa a la narrativa de perdón y redención que emergía lentamente. Al reproducir la quinta cinta, la voz de Raimundo llenó la habitación con una sinceridad abrumadora. Hablaba de cartas que había intentado enviar a Mateo y a ella, cartas que nunca recibieron respuesta. Las narrativas tocantes revelaban acciones altruistas que Raimundo había realizado en silencio, buscando justicia y moralidad en medio de su dolor. Sofía, visiblemente avergonzada, confesó que había interceptado esas cartas para proteger a sus hijos de más decepciones y sufrimientos. La pobreza emocional que enfrentaron como familia se desvanecía ante la revelación de estos gestos de solidaridad, mostrando un rostro diferente de Raimundo que Elena nunca había conocido. En ese momento, el teléfono de Elena sonó inesperadamente. Era Mateo, cuya voz sonaba vacía y llena de confusión. Confesaba haber sentido un vacío desde que escuchó una parte de la cinta que Elena le había enviado por mensaje, sin saber de las intentativas de reconexión de su padre. Este giro de eventos añadió otra capa de drama y emoción a la historia, conectando las piezas del rompecabezas familiar que Elena había estado tratando de armar. Las historias reales impactantes que emergían de las cintas ofrecían una narrativa de superación y esperanza que comenzaba a transformar la dinámica entre los hermanos. La tensión entre Elena y Sofía alcanzaba un punto álgido, pero también se abría espacio para una comprensión más profunda. Las narrativas de superación y las lecciones de humanidad que Raimundo había dejado en sus cintas desafiaban las percepciones previas y fomentaban una reconciliación familiar que parecía posible, pero aún delicada. Elena se encontraba en un dilema emocional, debatiéndose entre la magua hacia su madre por retener información y la comprensión de que Sofía actuaba por miedo a más sufrimiento. Sin concluir nada aún, las revelaciones prometían una transformación emocional que cambiaría para siempre la relación entre madre e hija, abriendo las puertas a una nueva etapa de entendimiento y perdón. En el silencio que siguió a la llamada de Mateo, Elena sintió cómo las historias emocionantes y los relatos inspiradores de las cintas se entrelazaban con los dramas familiares que habían permanecido ocultos durante tanto tiempo. La superación de adversidades ahora tomaba un nuevo significado, impulsada por el amor incondicional que Raimundo intentaba transmitir desde el más allá. Las reflexiones de vida de Elena se profundizaban, enfrentándose a dilemas humanos que nunca antes había comprendido por completo. Cada palabra de su madre añadía una nueva capa a la narrativa de perdón y redención que emergía lentamente. Sofía, aún con lágrimas en los ojos, comenzó a abrirse más, dejando entrever las acciones altruistas que Raimundo había llevado a cabo en secreto. Las narrativas tocantes de la quinta cinta revelaban un hombre que, a pesar de sus errores, había intentado reparar los lazos familiares desde las sombras. La justicia y moralidad que Raimundo buscaba en sus acciones se reflejaban en cada gesto que Sofía ahora admitía. Elena, atrapada entre el resentimiento y la comprensión, veía cómo las historias conmoventes y reales impactantes desafiaban sus percepciones previas sobre su padre y su madre. El aroma reconfortante del café de la mañana llenaba nuevamente la habitación, evocando recuerdos de días más simples y llenos de esperanza y fe. Elena cerró los ojos, permitiendo que las narrativas de superación y las historias conmovedoras la envolvieran, ofreciendo una nueva perspectiva sobre los conflictos familiares. La transformación emocional era inminente, enfrentando a Elena con la necesidad de perdonar no solo a Raimundo, sino también a sí misma por los años de silencio y dolor. Las lecciones de humanidad que emanaban de las cintas se convertían en puentes hacia una reconciliación familiar que parecía finalmente posible. Sin concluir nada aún, Elena se levantó con una determinación renovada. Las historias emocionantes
y los relatos inspiradores de las cintas habían sembrado las semillas de una reconciliación familiar que comenzaba a florecer en medio de los dramas y emociones. Sofía, aunque temerosa, empezaba a entender que las narrativas de superación y las lecciones de vida ofrecidas por Raimundo eran la clave para sanar las heridas del pasado. La esperanza y la fe que emanaban de cada palabra daban a Elena la fuerza para seguir adelante, prometiéndose a sí misma y a su familia buscar la redención y la paz que tanto anhelaban. En el crepúsculo de su viaje emocional, Elena decidió reproducir la sexta cinta, con el corazón lleno de anticipación y temor. La voz de Raimundo emergió débil, pero cargada de sinceridad, relatando los últimos días de su vida. Hablaba de una enfermedad desconocida que lo debilitaba, pero también de su deseo incondicional de abrazar a sus hijos una última vez. Cada palabra era una lección de humanidad, una narrativa de superación que resonaba profundamente en el alma de Elena. Las historias emocionantes y los relatos inspiradores se entrelazaban, pintando un cuadro de amor tardío y redención. Raimundo agradecía a Dios por el tiempo que había tenido, a pesar de que sentía que nunca fue suficiente. Sus reflexiones de vida mostraban un hombre vulnerable, lejos de ser el vilano que algunos habían imaginado. Elena sintió una transformación emocional al comprender que su padre, aunque falto en muchos aspectos, había luchado contra sus propios demonios. Las narrativas tocantes de la cinta ofrecían una nueva perspectiva sobre los conflictos familiares, mezclando esperanza y fe con la complejidad de los dilemas humanos. La superación de adversidades ahora tenía un significado más profundo, impulsada por el amor incondicional que Raimundo finalmente podía expresar. Mateo, al enterarse de la última grabación, decidió acudir a la casa de Sofía. Su presencia añadió una nueva capa de drama y emoción al momento. Juntos, Elena, Mateo y Sofía se sentaron en el antiguo salón, rodeados de recuerdos que ahora parecían cobrar vida. Al reproducir la última cinta, todos escucharon la voz de Raimundo unificadora, que pedía perdón y alentaba a la familia a perdonarse mutuamente. Las historias reales impactantes se mezclaron con las lecciones de vida, creando un ambiente de reconciliación y entendimiento. La transformación emocional era palpable, mientras las lágrimas y sonrisas reflejaban el inicio de una nueva etapa. En ese instante de catarsis, la familia sintió que las verdades más duras habían sido finalmente enfrentadas. El drama y la emoción se disolvieron en un mar de empatía y amor, cerrando ciclos de resentimiento y dolor. Las narrativas de superación y las historias conmovedoras habían liberado a cada miembro de las cadenas del pasado, ofreciendo una puerta hacia la redención y la paz. Sin concluir nada aún, la familia comprendió que aunque las cicatrices permanecerían, habían encontrado un camino hacia la reconciliación familiar. La esperanza y la fe se entrelazaron, sembrando las semillas de un futuro lleno de amor y comprensión. Al reproducir la sexta cinta, la voz de Raimundo resonó con una sinceridad que llenó la habitación de historias emocionantes y relatos inspiradores. Describía con detalle su lucha contra una enfermedad desconocida, revelando una fragilidad que nunca había mostrado en vida. Su deseo de abrazar a Elena y Mateo una última vez estaba impregnado de amor incondicional, desafiando las percepciones de drama y emoción que habían marcado su ausencia. Las reflexiones de vida que compartía eran profundas lecciones de humanidad, invitando a la familia a enfrentar los dilemas humanos con esperanza y fe renovadas. Elena sintió una transformación emocional al escuchar a su padre expresar su gratitud a Dios por el tiempo que tuvo, a pesar de que siempre sintió que nunca fue suficiente. Las narrativas tocantes de Raimundo pintaban un cuadro de superación de adversidades y redención, mostrando a un hombre que, aunque falible, buscaba reparar los lazos familiares. Las acciones altruistas que mencionaba
eran ejemplos claros de justicia y moralidad, mezcladas con pobreza y solidaridad que habían definido su vida. Elena comprendió que las historias reales impactantes de su padre ofrecían una nueva perspectiva sobre los conflictos familiares que habían enfrentado. En ese momento de revelación, Mateo llegó a la casa de Sofía, trayendo consigo una mezcla de drama y emoción que intensificó el ambiente. Juntos, Elena, Mateo y Sofía se sentaron en el antiguo salón, rodeados de recuerdos que ahora parecían cobrar vida a través de las narrativas de las cintas. Al reproducir la última grabación, la voz de Raimundo unificadora pedía perdón y alentaba a la familia a perdonarse mutuamente. Las historias conmovedoras y las lecciones de vida se entrelazaron, creando un espacio de reconciliación familiar que antes parecía inalcanzable. La transformación emocional era palpable, con lágrimas y sonrisas, reflejando el inicio de una nueva etapa de entendimiento y perdón. En ese instante de catarsis, la familia sintió que las verdades más duras habían sido finalmente enfrentadas. El drama y la emoción se disolvieron en un mar de empatía y amor, cerrando ciclos de resentimiento y dolor. Las narrativas de superación y las historias conmovedoras habían liberado a cada miembro de las cadenas del pasado, ofreciendo una puerta hacia la redención y la paz. Sin concluir nada aún, la familia comprendió que aunque las cicatrices permanecerían, habían encontrado un camino hacia la reconciliación familiar. La esperanza y la fe se entrelazaron, sembrando las semillas de un futuro lleno de amor y comprensión. Elena miró a su madre y a su hermano, sintiendo cómo las historias emocionantes y los relatos inspiradores de las cintas comenzaban a desmoronar los muros que los habían mantenido separados. La voz de Raimundo, ahora suave y llena de amor, parecía envolver la sala, tejiendo un tapiz de reconciliación familiar. Los dramas familiares que habían marcado sus vidas durante años empezaban a desvanecerse, reemplazados por la esperanza y la fe que emanaban de cada palabra. Elena sentía una transformación emocional profunda, comprendiendo que el perdón y la redención eran posibles gracias a las narrativas de superación que su padre había dejado atrás. Mateo, normalmente reservado, se mostró más abierto, dejando que las narrativas tocantes y las historias conmovedoras de las cintas penetraran en su corazón. Las reflexiones de vida que Raimundo compartía eran lecciones de humanidad que ambos hermanos necesitaban escuchar. La superación de adversidades que él había vivido les ofrecía una nueva perspectiva sobre su propia relación y sobre la familia que habían perdido. El drama y la emoción se mezclaban con acciones altruistas que resonaban en el alma de Elena, fortaleciendo el vínculo que había estado dañado por tanto tiempo. Sofía, aún con lágrimas en los ojos, comenzó a compartir sus propios sentimientos, admitiendo que el miedo y la amargura habían impedido la reconciliación antes. Las historias reales impactantes de Raimundo no solo cambiaban la percepción de Elena y Mateo sobre su padre, sino también sobre la madre que siempre había guardado tantos secretos. Las narrativas de superación y las lecciones de vida que las cintas ofrecían eran un faro de esperanza, iluminando el camino hacia una nueva era de entendimiento y perdón. La transformación emocional se hacía evidente en cada gesto y en cada palabra, creando un ambiente de amor incondicional que había sido esquivo por tanto tiempo. Sin concluir nada aún, la familia se encontró unida por las narrativas de superación y los relatos inspiradores de Raimundo. Las historias emocionantes y los dramas familiares se entrelazaban, creando un puente entre el pasado y el presente. Elena sintió que las reflexiones de vida y los dilemas humanos se resolvían a través de la comprensión y el perdón. La esperanza y la fe renovadas prometían un futuro lleno de amor y solidaridad, mientras la transformación emocional les permitía enfrentar los conflictos familiares con una nueva perspectiva.
Sin cerrar este capítulo aún, la familia se preparaba para abrazar un nuevo comienzo, impulsada por las historias conmovedoras y las lecciones de humanidad que Raimundo les había dejado. En el momento culminante de su viaje emocional, Elena reprodujo la última cinta con una mezcla de esperanza y temor. La voz de Raimundo emergió con un tono suplicante, pidiendo perdón y reconciliación. Que la familia se perdone mutuamente, que no dejen que el silencio destruya lo que queda de amor, decía con una sinceridad que resonaba profundamente en el corazón de Elena y Mateo. Las historias emocionantes y los relatos inspiradores de Raimundo se entrelazaban, ofreciendo una lección de humanidad que trascendía el tiempo y las heridas pasadas. Sofía, con lágrimas rodando por sus mejillas, confesó su remordimiento por haber impedido el regreso de Raimundo. Tenía miedo de abrir viejas heridas nuevamente, admitió, su voz cargada de amargura y dolor. Las narrativas de superación de Raimundo comenzaron a disolver el resentimiento que había acumulado durante años. Las reflexiones de vida de Sofía revelaban dilemas humanos profundos, donde la justicia y moralidad se enfrentaban a la pobreza emocional y la solidaridad familiar. Elena percibía cómo el amor incondicional de su padre buscaba sanar las grietas que el tiempo había dejado. Conmovida por las palabras de Raimundo y la confesión de Sofía, la familia decidió hablar abiertamente, dejando que las lágrimas y las emociones fluyeran libremente. Las historias reales impactantes de Raimundo habían creado un puente de esperanza y fe, permitiendo que el perdón y la redención florecieran en el ambiente. Los dramas familiares que una vez parecieron insuperables, ahora se abordaban con una nueva perspectiva, impulsados por las acciones altruistas que Raimundo había dejado atrás. La transformación emocional se hacía palpable, mientras las narrativas tocantes unían a la familia en una reconciliación profunda. Sin concluir nada aún, la tensión se desvaneció en un mar de empatía y comprensión mutua. Las historias conmovedoras y los relatos inspiradores de Raimundo habían logrado lo que parecía imposible: unir a una familia fragmentada a través de la justicia y moralidad de sus acciones. Elena sintió que la esperanza y la fe renovadas les ofrecían una oportunidad para sanar y avanzar juntos. Las lecciones de vida aprendidas de las cintas se convirtieron en la base para una nueva etapa de amor incondicional y solidaridad, cerrando ciclos de dolor y abriendo las puertas a un futuro lleno de reconciliación familiar. Con el corazón aún latiendo fuerte, Elena observó cómo las lágrimas fluían por las mejillas de Sofía. La confesión de su madre estaba llena de historias emocionantes y relatos inspiradores que desafiaban los dramas familiares que habían mantenido a la familia fragmentada. Sofía admitió que el miedo y la amargura la habían impedido permitir que Raimundo regresara, temiendo abrir viejas heridas que podrían causar más sufrimiento. Las reflexiones de vida de Elena se profundizaban, enfrentándose a dilemas humanos que ahora se hacían más claros. El amor incondicional de Raimundo, aunque ausente físicamente, resonaba a través de las cintas, mostrando una transformación emocional que buscaba sanar las heridas del pasado. Mateo, al escuchar la confesión de Sofía, sintió una mezcla de alivio y dolor. Las narrativas de superación y las lecciones de humanidad que emanaban de la última cinta de Raimundo ofrecían una nueva perspectiva sobre su relación familiar. El perdón y la redención se presentaban como caminos posibles, impulsados por el amor incondicional que Raimundo había dejado como legado. Elena, con una determinación renovada, promovió la superación de adversidades a través de la comunicación abierta y la empatía, destacando la importancia de las acciones altruistas en la reconstrucción de los lazos familiares. Las historias conmovedoras y los relatos inspiradores de las cintas fortalecían la esperanza y la fe en una reconciliación familiar duradera. Mientras la voz de Raimundo llenaba el ambiente, la familia comenzó a comprender
que el perdón no era un acto que justificaba los errores del pasado, sino una herramienta poderosa para construir un futuro mejor. Las narrativas tocantes de las cintas permitieron que cada miembro de la familia enfrentara sus propios dilemas humanos con una nueva perspectiva. Elena sintió cómo la transformación emocional comenzaba a sanar las cicatrices del pasado, permitiendo que la esperanza y la fe se entrelazaran con las reflexiones de vida que habían sido ocultadas durante tanto tiempo. Las historias emocionantes y los relatos inspiradores se convirtieron en lecciones de humanidad que guiaban a la familia hacia una nueva etapa de comprensión y amor incondicional. Sin concluir nada aún, la familia se abrazó, dejando que las lágrimas y las sonrisas hablaran por sí mismas. El drama y la emoción que habían definido su relación comenzaron a disiparse, reemplazados por una empatía renovada y una solidaridad familiar que había sido esquiva por años. Las narrativas de superación y las historias conmovedoras de Raimundo habían unido a la familia, ofreciendo una puerta hacia la reconciliación y la redención. Elena, Mateo y Sofía entendieron que la esperanza y la fe eran esenciales para mantener viva la llama del amor incondicional, prometiéndose mutuamente no dejar que el silencio destruyera lo que había sido construido con tanto esfuerzo. Las historias emocionantes y los relatos inspiradores de Raimundo habían logrado su objetivo: transformar la dinámica familiar hacia un futuro lleno de amor y comprensión. Mientras la última cinta reproducía las palabras de Raimundo, Elena sintió cómo las historias emocionantes y los relatos inspiradores tejían un manto de reconciliación familiar. Las narrativas de superación de adversidades y el amor incondicional resonaban en cada rincón de la habitación, iluminando las sombras del pasado. Las reflexiones de vida de Raimundo ofrecían lecciones de humanidad que trascendían el dolor y el resentimiento. Elena, Mateo y Sofía se miraron con nuevos ojos, comprendiendo que la transformación emocional que buscaban estaba al alcance de sus manos. La justicia y moralidad que Raimundo mencionaba se manifestaban en cada gesto de perdón y comprensión. Sofía, liberada de años de amargura, extendió recuerdo contribuían a la reconciliación familiar, ofreciendo lecciones de humanidad que fortalecían los lazos entre Elena, Mateo y Sofía. Mateo, sintiendo una renovada conexión con su familia, ayudó a Sofía a organizar las pertenencias de Raimundo con una nueva perspectiva. Las cartas y cintas que una vez fueron fuentes de dolor, ahora se preservaban como memorias de aprendizaje y no de sufrimiento. Las acciones altruistas de Raimundo, reveladas a través de sus narraciones, se convirtieron en ejemplos de justicia y moralidad que guiaban a la familia hacia una mayor solidaridad. La pobreza emocional que había existido entre ellos se transformaba en una solidaridad fortalecida por la comprensión mutua y el perdón. Las narrativas de superación que habían descubierto juntos les ofrecían una guía para enfrentar futuros desafíos con esperanza y fe. Elena, al regresar a su rutina, encontraba una nueva serenidad en su día a día. La voz de su padre ya no era una fuente de dolor, sino un recordatorio constante del amor incondicional que, aunque tardío, había llegado a sus vidas. Las historias reales impactantes y las reflexiones de vida que había aprendido le permitían vivir con una transformación emocional profunda. Las narrativas tocantes y los relatos inspiradores de Raimundo le brindaban la fortaleza para seguir adelante, sabiendo que había encontrado la paz que siempre había buscado. La familia, unida por las lecciones de humanidad y las acciones altruistas, comenzaba a cicatrizar las heridas emocionales que les habían atormentado por tanto tiempo. Finalmente, el dilema emocional que había enfrentado Elena se resolvió en la aceptación y el entendimiento mutuo. La familia eligió reconciliarse y comprenderse, dejando atrás los años de silencio y dolor.
Las historias emocionantes y los relatos inspiradores de Raimundo habían logrado lo imposible: unir a una familia fragmentada a través de la justicia y moralidad de sus acciones. Las narrativas de superación y las lecciones de humanidad que habían descubierto juntos les prometían un futuro lleno de amor incondicional y solidaridad. Sin concluir nada aún, Elena sabía que habían encontrado la paz que siempre habían anhelado, gracias a las historias emocionantes y las reflexiones de vida que Raimundo les había dejado. En el viaje de Elena, Mateo y Sofía, descubrimos que las historias emocionantes y los relatos inspiradores tienen el poder de sanar las heridas más profundas y transformar vidas. A través de la superación de adversidades y el amor incondicional, esta familia aprendió valiosas lecciones de humanidad que resonarán en cada uno de nosotros. ¿Te has encontrado alguna vez atrapado en los dramas familiares, deseando una reconciliación pero sin saber por dónde empezar? Las narrativas de esta historia nos muestran que, incluso en los momentos más oscuros, la esperanza y la fe pueden guiarnos hacia la redención y la paz interior. Ahora, te invitamos a reflexionar sobre tus propias relaciones y a considerar cómo el perdón y la comprensión pueden cambiar tu vida. ¿Estás listo para enfrentar tus propios dilemas humanos y buscar una transformación emocional? No dejes que el silencio destruya lo que podría ser un amor incondicional y una reconciliación duradera. Únete a nosotros en este camino de crecimiento y descubrimiento, y descubre cómo las lecciones de humanidad pueden iluminar tu propio camino hacia la felicidad y la armonía familiar. Si esta historia te ha tocado el corazón y te ha inspirado a cambiar, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para continuar aprendiendo sobre el poder de las narrativas transformadoras. Juntos podemos construir un futuro lleno de esperanza, fe y amor incondicional.